En el contrato de fianza tenemos algunas modificaciones que van en camino a proteger a este pobre fiador, que es alguien que encima que se obliga gratuitamente por razones de amistad o familia o lo que sea, sobre un deudor principal. El 1578 establece lo siguiente: es válida la fianza general que comprende obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas. En todos los casos debe precisar el monto máximo al cual se obliga el fiador. Es decir, uno no da un cheque en blanco y me obligo al fulano que no paga, después le viene un teléfono de 5 millones de pesos porque estuvo 5 horas chateando con alguien en Ucrania, el locatario, y entonces, como era una obligación accesoria, las tiene que pagar también el fiador. Es decir, siempre que hay fianza tiene que haber un monto máximo al cual se obliga el fiador. Esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años de otorgada, es decir, límite cuantitativo y límite temporario. La fianza indeterminada en el tiempo puede ser retractada. Contrato de cesión. En materia de cesión, ustedes recordarán, en el Código de Vélez está todo muy disperso, se regulaba solamente la cesión de deudas. Ahora se regula, por un lado, la cesión de derechos en general, luego la cesión de créditos, la de deudas, la de posición contractual, la de herencia, la de créditos en garantía y la de créditos prendarios. En materia de forma, se establece como regla que el contrato de cesión debe hacerse por escrito, y en el caso de cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos litigiosos y cesión de derechos sobre escritura pública deben hacerse por escritura pública. O sea, no sé si en esta jurisdicción pasaba de cesiones de derechos hereditarios en instrumento privado homologados ante el juzgado. Eso se terminó también. Transacción. Se me fue para... La transacción, por el nuevo código, es un contrato. ¿Qué dice el 1641? La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Qué se regula en relación a la forma? Una cosa interesante, esto sobre todo en el ejercicio profesional. La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa, es decir, requiere de la homologación judicial. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Arbitraje, otro contrato nuevo en el código. El arbitraje antes era concebido como simplemente una forma de resolución de conflictos, ahora es también entendido como un contrato. 1649 define el arbitraje como el contrato por el cual las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o pueda surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. Una cláusula en virtud de la cual, ante una determinada o una serie indeterminada de controversias que suscite ese contrato, las partes sometan la cuestión a arbitraje, designando habitualmente un árbitro persona o un arbitraje institucional, o puede surgir también lo que se llama el contrato, el acuerdo de arbitraje, cuando, suscitada una controversia, las partes deciden someter la cuestión a arbitraje. En todos los casos debe hacerse por escrito.
Y otra cosa muy importante, que esto la Comisión Bicameral fue muy celosa en establecer exclusiones, quedan excluidos del contrato de arbitraje las siguientes materias. A. Las que se refieren al estado civil o capacidad de las personas. B. Las cuestiones de familia. C. Las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores, es decir, en los contratos de consumo las cláusulas compromisorias de arbitraje son nulas por abusivas. Y no solo en los contratos de consumo, en todos los contratos de adhesión, aún entre empresas, también lo van a hacer. Como así también en las derivadas de las relaciones laborales. Es decir, esas cuestiones no pueden ser sometidas a arbitraje privado. Como así tampoco las cuestiones de derecho público podrán ser sometidas a arbitraje privado. Hay dos clases de arbitraje, lo que se llama el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. Y en el marco del arbitraje, el árbitro puede dictar medidas previas, lo que sería el equivalente a medidas cautelares en el ámbito judicial. Obviamente que para efectivizarlas requerirá de la intervención judicial. Y por último, el último contrato, el fideicomiso. Vamos a repasar brevemente, para los que no estén familiarizados, de qué hablamos cuando hablamos de fideicomiso. El fideicomiso es una figura versátil que nos permite, ya sea con finalidades de administración, de inversión o de garantía, obtener ciertas ventajas por la separación de patrimonios entre los distintos roles que intervienen en el contrato y algunas estipulaciones que vamos a ver ahora. En el contrato de fideicomiso, un sujeto que llamamos fiduciante se obliga a transmitir ciertos bienes fideicomitidos, el dominio fiduciario de esos bienes a otro sujeto, que vamos a llamar fiduciario, que se va a obligar a administrarlos durante un plazo o hasta el cumplimiento de cierta condición, en beneficio de otro sujeto, al que llamamos beneficiario. Vencido el plazo o cumplida la condición, el fiduciario deberá entregar esos bienes fideicomitidos a otro sujeto que llamamos fideicomisario. Es decir, esos son los 4 roles dentro del fideicomiso. Fiduciante, el que crea el fideicomiso, transmite los bienes. Fiduciario, el que administra los bienes fideicomitidos. Beneficiario, el que recibe los frutos de la administración durante la vigencia del contrato. Fideicomisario, el destinatario final de los bienes a la extinción del mismo. Obviamente dijimos roles porque una misma persona puede cumplir, vamos a ver, diferentes roles dentro del contrato. ¿Qué regulaciones se establece en materia de forma? El fideicomiso tiene que hacerse por escrito, en instrumento público o privado. Si estamos hablando de fideicomiso que tienen por objeto inmuebles, escritura pública. Obviamente bienes registrables, registración de la calidad de los bienes fideicomitidos. Lo que incorpora el 1669 es que además todos los fideicomisos van a tener que inscribirse en un registro público. Y en ese sentido, la Inspección General de Justicia acaba de sancionar o de dictar, más propiamente dicho, este año la resolución 5 del 2015 que ha creado en ese ámbito nacional un registro público de fideicomisos. Sin perjuicio de la actividad de contralor que también ejerce en el caso de los fideicomisos financieros la Comisión Nacional de Valores. Acá también se salda una controversia que había en materia de si la persona del fiduciario podía desempeñar otro rol en el esquema contractual. En principio, el fideicomisario, el beneficiario y el fiduciante pueden ser la misma persona o las mismas personas, porque aparte pueden ser más de un beneficiario, más de un fiduciante, más de un fideicomisario.
Ahí estamos. Después, el fiduciante y el fiduciario necesariamente tienen que ser dos personas diferentes. El fiduciario no puede ser fideicomisario. Está expresamente prohibido por la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos, como en el mandato. Estaba la controversia de si el fiduciario podía ser a su vez beneficiario. En eso había tres posiciones. Quienes decían sí, quienes decían nunca y quienes decían sí en el caso de que sea más de un beneficiario o un fideicomiso de garantía. El código parece haber adscrito a esta posición intermedia, es decir, el fiduciario puede ser beneficiario, dice el 1673, en tal caso debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato, es decir, parecería ser que hay más de un beneficiario cuando habla de los restantes sujetos en el contrato. También regula otra cuestión muy polémica, los fideicomisos de garantía. ¿Qué es esto del fideicomiso de garantía? Constituir esto que veíamos antes, el fideicomiso, para asegurar el cumplimiento de una obligación y el deudor se compromete a entregar un bien o una cantidad de bienes a el acreedor o un tercero para que los administre bajo la modalidad del fideicomiso. Cumplida la obligación principal, se extingue el fideicomiso, recupera el bien. Ese es, en términos bien sencillos, cómo funciona el fideicomiso de garantía. Ustedes lo que podrán percibir es que muchos dirán es una forma de privatización de la justicia, porque es el propio acreedor el que dice cuándo cumple o no, cuándo libera o no el bien. Por eso era muy criticado esto del fideicomiso de garantía. Lo cierto es que en 1680 lo regula al fideicomiso de garantía y contempla entonces su viabilidad, sin perjuicio de que podamos eventualmente atacar cuando se vulneran algunas cuestiones del debido proceso adjetivo. En materia de fideicomisos, ustedes saben, una de las virtudes, entre comillas, que tiene el fideicomiso, como a mí siempre me gusta decir, el fideicomiso no es ni bueno ni malo, es como un martillo. Con el martillo podemos clavar un clavo y poner una linda obra de arte o romperle la cabeza a alguien. Muchas veces los fideicomisos se utilizan para defraudar o a los acreedores, o al cónyuge, o a alguien, ¿no? Al fisco, etc. ¿Por qué? Porque tiene esto, la separación de patrimonio. Los bienes fideicomitidos, están separados del patrimonio del fiduciante y del fiduciario y del resto de los sujetos. Por lo tanto, los acreedores de ellos no pueden ir contra los bienes fideicomitidos, ni los acreedores del fideicomiso pueden ir contra fiduciante o fiduciario. Lo que hace el 1685 es mantener esto, pero pule ciertas impresiones que tenía la 24441 al establecer que el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Supongamos que el fideicomiso tiene maquinarias y causa daños a un tercero. Sin embargo, mantiene la regla de que el fiduciario no responde en los términos del artículo 1757. El 1757 es el viejo 1113, es decir, la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa o el riesgo de actividad también ahora con el nuevo código, que ustedes recordarán implica la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa. En este caso se deja indemne al fiduciario ante estos supuestos, cuestión que ha sido criticada por cierta doctrina porque entiende que implica una vulneración del principio constitucional de igualdad frente a la ley, obviamente pensado a medida de fiduciarios, que generalmente son bancos. Y en relación de insuficiencia del patrimonio fideicomitido,
En la 24441 se establecía todo un sistema engorroso de convocatorias de asambleas y demás. El nuevo código opta por dejarlo librado a lo que las partes regulen, estableciendo entonces una situación de regulación extrajudicial en caso de insuficiencia de los bienes fideicomitidos y manteniendo la cuestión de que el fideicomiso no puede ser decretado en quiebra. Y regula para ellos la aplicación analógica de las reglas de la ley de sociedades para las asambleas de los fideicomisos de garantía, de los fideicomisos financieros y analógicamente las cuestiones de la ley de concursos y quiebras para los supuestos de insuficiencia del patrimonio. Se mantiene la posibilidad de poder constituir el fideicomiso por testamento, es decir, que alguien destine ciertos bienes para después de su muerte, designando a un fiduciario para que los administre en favor de quien él designe, pero se establece la prohibición en el artículo 1700 de lo que se llama la sustitución testamentaria, es decir, establecer un fideicomiso para que el fiduciario los administre y luego los entregue a otro fideicomiso, de esta manera burlando las legítimas. Bueno, mucha información, ¿no? Hasta acá llegamos. No sé si hay preguntas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Puntualidad suiza, aparte, con el tiempo. Dieron 6:30, 6:30 clavado.